Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como siempre, estamos aquí para aprender cosas lindas, cosas nuevas, porque aprendiendo con Jesús nos tiene que enseñar y nos tiene que ayudar a aprender cosas lindas, ¿verdad? Con Jesús, en nuestra fe, hacemos un camino de catequesis, queridos niños, y eso no nos puede faltar. Y eso somos nosotros los responsables para que todo funcione bien, queridos niños. Bueno, hoy, como siempre, tenemos algún tema muy interesante, muy lindo, que tenemos que aprender y tenemos que reflexionar. Y siempre, algunas veces, vamos a tener que volver a repetir y volver a reflexionar porque son temas esenciales en nuestra vida de cristianos. Queridos niños, ¿cuál es el tema de hoy? Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Vamos a repetir todos juntos cuál es el tema de hoy. Dios es nuestro Padre. Entonces, nuestro papito querido, le vamos a conocer a nuestro papito querido. Para conocer a un papito querido, ¿cómo nosotros hacemos? Y tenemos que estar siempre con él. ¿Qué hacemos, queridos niños? Tenemos que estar siempre con él. ¿Qué hacemos, queridos niños, para conocer a un papito bueno? Tenemos que estar siempre con él. Bueno, si nosotros le queremos conocer a Papito Dios, tenemos que estar con Él. ¿Cómo le vamos a conocer a nuestro papá? ¿O cómo le vamos a conocer a nuestra mamá? Si nunca hablamos con papá o con mamá, si nunca estamos cerca de papá y de mamá, ¿cómo le vamos a conocer? Es imposible. Y entonces Dios hoy, queridos niños, también nos está animando y nos está diciendo: mi hijo, yo te quiero conocer. Pero cuando Dios te conoce a vos, también nosotros le conocemos a Papito Dios. Bueno, ese es nuestro tema. Repitan de nuevo, queridas niñas, ¿cuál es el tema de hoy? Dios es nuestro Padre. Y como siempre que estamos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora vamos a lo esencial y lo fundamental y vamos a escuchar la palabra de Dios desde la Biblia. No se olviden, queridos niños, ya tienen que saber de memoria, 73 libros en la Biblia. ¿Cuántos libros, queridos niños? 73. 73, 27 en el Nuevo y 46 en el Antiguo. Queridos niños, ¿cuánto en el Nuevo? 27. Y en el Antiguo, 46. Bueno, entonces todo eso tenemos que aprenderlo, todo eso tenemos que saberlo y tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que ayudarnos para hacer bien las cosas, queridos niños. Y ahora, como siempre, vamos a escuchar la palabra desde la Biblia. Nuestra compañerita que nos lee siempre y nos trae una linda palabra de Dios sobre el tema que hoy estamos tratando, que es sobre qué cosa, queridos niños. Dios es nuestro Padre. Te escuchamos, querida amiguita. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra. Tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas. Tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo, porque nosotros también te conocemos, papito lindo, como el creador del universo. Dios, que es entonces nuestro Padre y que es siempre fiel. Dios, ese papito bueno que está siempre con nosotros. Y vamos a presentarnos aquí
y vamos a ver quiénes vienen a ayudarnos hoy. Querida niña, ¿cómo te llamas? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Melissa Ayala, tengo 12 años y soy de la ciudad de Lambaré. Muy bien, entonces Melissa viene a ayudarnos también porque ella también quiere aprender y todos tenemos que aprender y yo también estoy aprendiendo con ustedes, queridos niños, y todos juntos aprendemos y todos juntos nos ayudamos porque tenemos que hacer un camino de fe, el camino hacia Dios. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Ana Paula López, tengo 11 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Ana Paula que viene también para ayudarnos y para hacer una linda catequesis, para que nos podamos ayudar, para que podamos conocer tantas cosas de Jesús, podamos conocer tantas cosas de Dios. Volvemos entonces a repetir, queridas niñas, ¿cuál es el tema del día de hoy? Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y vamos a conocer por qué Papito Dios verdaderamente nos quiere tanto, por qué nos ama tanto, por qué nos ha creado y bueno, pero vamos a escuchar cuál es el sentido profundo. A esto, queridos niños, les voy a decir una palabrita un poco difícil, pero que tenemos que aprender. A esto se le llama teología. ¿Cómo se llama, queridos niños? Teología. Es entonces una explicación sobre Dios. Theos quiere decir Dios en griego. Theos quiere decir Dios. A ver, digan conmigo, queridos niños. Feos, logos. Logos. Muy bien. Otra vez. Feos y logos. Muy bien. Entonces, de ahí, queridos niños, esta palabra un poco difícil, pero que todos tenemos que ir aprendiendo de a poquito. La teología, que es entonces aprender y conocer a Dios. Teología, theos y logos. Teología, theos y logos. Repitan un poco, queridos niños, todos juntos. Theos y logos. Teología. Otra vez. Feos y logos. Teología. Ahora sí, parece, queridos niños, que vamos a ir aprendiendo y tenemos que ir escuchando esta palabrita tan importante. Y ahora le escuchamos a Ana Paula, que nos va a decir en esta teología de que Dios es nuestro Padre. Padre. Dios es Padre Creador, es misericordioso y cuida de nosotros. Es creador de todo lo que existe. Dios ama a cada hombre y mujer. Por eso interviene en su historia, cuando el ser humano pecó y se alejó de Dios. Dios prometió un Salvador, cuya venida fue preparado poco a poco. Queridos niños, fíjense qué interesante lo que nosotros estuvimos mirando aquí, que es elemental y fundamental lo que nos dice. ¿Por qué Dios es nuestro papá? Niños, estén muy atentos. Dios es nuestro papá primero, porque es nuestro creador, decíamos. En segundo lugar, niños, Dios es nuestro papá porque nos cuida. Y en tercer lugar, queridos niños, dice, cuando el hombre pecó y se alejó de Dios, sin embargo, Dios no lo abandonó. Entonces, Dios es nuestro papá porque nos ama. Entonces, vamos a repetir entonces, queridos niños, Dios nos crea, Dios nos cuida y Dios no nos abandona. Vamos a decir las tres cosas. Dios nos crea, Dios nos cuida y Dios nos ama. Otra vez. Dios nos crea, Dios nos cuida y Dios nos ama. Nos recupera entonces a pesar del pecado, queridos niños, que nosotros podemos cometer. El pecado, queridos niños, quiere decir cuando nosotros somos desobedientes con Dios. El pecado quiere decir cuando nosotros no le obedecemos a mamita, no le obedecemos a papito, no hacemos nuestra tarea en la escuela, no nos comportamos bien entre compañeros y así sucesivamente. Entonces, queridos niños, esto es tan importante que sepamos y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Como camino. Tenemos que procurar verdaderamente, queridos niños, sentir que Dios nos ama, sentir que Dios nos quiere, porque Él es nuestro creador y porque Él nos cuida siempre y sobre todo porque nos ama y nos da esa posibilidad de volver de nuevo. Entonces, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con... Aprendiendo con Jesús. ¿Y hoy cuál es el tema, queridos niños? Dios es nuestro Padre. Muy bien, Dios es nuestro Padre, queridos niños. Entonces estemos atentos a esto que es tan importante. Y nosotros tenemos que entender y tenemos que vivir. Entonces ahora, como siempre, a ver si aprendimos algo. Espero que ustedes, queridos niños, vayan entendiendo que Dios nos ama tanto, que Dios nos quiere tanto, que Dios nos ha creado, que Dios nos cuida, que Dios nos regala todo, que Dios tiene un plan de salvación, queridos niños, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, y aquí también a Melissa y Ana Paula, si verdaderamente hemos aprendido algo hoy con este hermoso tema. ¿Cuál era el tema, queridos niños? Dios es nuestro Padre. Que Dios verdaderamente es nuestro Padre. ¿Qué es lo que hemos aprendido con esto? Entonces, Melissa, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí que Dios es nuestro papá porque nos creó, nos cuida y nos ama. Muy bien, porque nos creó, es la creación, todo lo que nos da. Porque nos cuida, porque Dios siempre está presente, queridos niños, no se olviden de eso. Dios está siempre con nosotros y sobre todo porque nos ama, queridos niños. Y bueno, Ana Paola, ¿vos qué aprendiste en esta catequesis? Padre, yo aprendí en esta catequesis que Dios tiene una historia de salvación para cada uno. Muy bien, una historia de salvación. Es decir, que cada uno, queridos niños, tendrá que ir encontrando a Dios en su propia historia. Todos somos diferentes, queridos niños. Todos hacemos un camino diferente, pero por eso cada uno tiene una historia diferente. Y ahí es donde Dios tiene para nosotros ese plan de salvación. Bueno, queridos niños, ahora vamos a poner nuestras manos juntas y vamos a rezar juntos a nuestra mamita del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así nos vamos despidiendo, queridos niños, en el día de hoy, y les doy la bendición final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos, queridos niños, a encontrar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hasta la próxima, queridos niños, que nadie falte.